Cuidando mi salud mental. Hay una infinidad de definiciones del estrés, hay una cantidad enorme de autores que cada uno da su definición, ¿no? Y vamos a ir mencionando algunas de ellas para luego quedarnos con la definición más común, más sencilla, que todos podemos entender y que todos podemos tenerla como referencia y qué hacer para afrontar estas situaciones, ¿ya? Muy bien. Entre los primeros que hablaron del estrés fue el psicólogo Hans Seyle, ¿no? Que dice que es una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga. Entonces, cualquier situación que aparece en el entorno nos está generando estrés y nuestro organismo reacciona, ¿no? Sin embargo, Richard Lazarus, que es otro psicólogo que ha estudiado mucho la parte del estrés y que trabaja mucho en el tema de salud ocupacional, menciona que es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, ¿no? Evaluado por aquel como algo amenazante que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. En resumen, lo que dice Lazarus es que cuando la persona entra en contacto con el entorno, y él se refiere más que nada al tema laboral, ante las situaciones o circunstancias que rodean a la persona, si la persona o el ser humano considera que esta situación es amenazante, va a tener reacciones de estrés, ¿no? Que más adelante vamos a ver cuáles son estas reacciones. Otro de los que define también el estrés es la psicóloga Kelly McGonigal. Ella menciona que el estrés surge cuando algo que nos importa nos está amenazando, ¿no? O sea, cuando algo que estamos haciendo es amenazado, entonces entramos en estrés. Por ejemplo, ustedes en sus trabajos están poniendo mucho de esfuerzo, mucho de su parte para ir alcanzando sus metas y de repente alguien por ahí dice, no, ya no va a ser así, va a ser de otra manera. Entonces, todo lo que tú habías planificado, todo lo que tú tenías bien detallado para irlo desarrollando y que se estaba cumpliendo, sencillamente te dicen que ahora no lo tienes que hacer en 10 días, sino que lo tienes que hacer en 5 días. Entonces, esta situación, ¿no? Te pone en situación de estrés. Te amenaza y, lógicamente, hay unas reacciones a nivel orgánico, ¿no? Otro psicólogo, John Arden, habla que existe un autoestrés. O sea, miren, la persona ya se ha acondicionado a vivir en estrés, ¿no? Y en todo momento se siente así. Él habla que el autoestrés se da cuando el cuerpo, en modo de tensión automática, sentirá una amplia gama de síntomas de estrés físico de forma continua, independientemente de la situación, ¿no? Por eso es que a veces a ustedes, cuando están en la oficina, hay semanas, he estado en la oficina, han habido semanas en donde ¿Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor, ya lo escuchamos bien. Ok, bien, había una interferencia. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando han estado en la oficina, se han dado cuenta que a veces han habido semanas en donde la gente entraba en automático, ¿no? Con ajustas, hola, hola, y se sentaban en su máquina y empezaban a trabajar y no se levantaban hasta un cuarto para las 12 o 12 y cuarto, que se iban a almorzar algunos, otros esperaban la 1 para irse a almorzar y después regresaban y seguían en automático, ¿no? Entonces, y después de esas 2 semanas o esa semana o 10 días de estrés, la gente se relajaba. Sin embargo, o sea, cuando hablo de relajo, hablo de que ya participaban un poco más, interactuaban un poco más, habían bromas, ¿no? Se quedaban un rato conversando entre ustedes. Pero cuando el cuerpo está en autoestrés, implica que en todo momento esta persona se siente presionada
Y así no haya un trabajo que cumplir dentro de determinados días u horas, y tú le preguntas, ellos dicen sentirse estresados. Pero si en esta semana no hemos tenido tanto trabajo como lo hicimos hace 2 semanas atrás, ¿no? No, pero igual yo me siento así, estresado. O sea, el organismo ya se adecuó, ya se adaptó a vivir en estrés y está la persona en un estrés automático, ¿no? Es lo que llaman el autoestrés. Y eso lógicamente no es nada beneficioso. La Organización Mundial de la Salud habla de que el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, dice de que el organismo, cuando entra en contacto con el entorno, y si este entorno es algo amenazante, el organismo va a tomar sus medidas para adecuarse, para reaccionar y poderse adaptar al entorno, ¿no? Entonces, el estrés constituye un mecanismo de adaptación de nuestro organismo frente a las amenazas. Hay personas que trabajan muy bien ante determinadas características de personalidad de sus líderes, ¿no? Hay líderes que son sumamente exigentes y las personas trabajan muy bien con él, ya saben, simplemente tienen la reunión de trabajo, dan las explicaciones y cada uno se va a su cubículo a trabajar y lo entendieron y saben qué tienen que hacer. Pero aquellos que no lo entienden, aquellos que no están adaptados a trabajar bajo presión, les cuesta mucho. Y entonces se les olvida algunas cosas, ¿no? Entonces entran en situación de conflicto interno, que es parte también del estrés. Muy bien. Entonces, vamos viendo ya más o menos ahí las definiciones que tenemos y si alguno de ustedes ha coincidido en lo que definió como estrés, en buena hora. Si no, igual también, eso es parte del aprendizaje. El estrés nos hace responder a 3 niveles: a nivel fisiológico, a nivel motor y a nivel cognitivo. A nivel fisiológico, indudablemente que hay un incremento en el organismo en cuanto a lo que es la presión arterial, hay taquicardia, sudoración, palpitaciones, mareos, entre otras reacciones. ¿Y esto por qué? Porque el estímulo, recuerden ustedes lo que siempre han dicho las personas, ¿no? Sobre todo cuando hablan de marketing y de vender, todo ingresa por los ojos, ¿no? Entonces, pero también entra por los otros órganos de los sentidos, como es el oído, como es el percibir la sensación de las personas. Entonces, el organismo capta este estímulo, el cerebro es el primero en reaccionar y el cerebro le dice pues a una de las glándulas hormonales que manejan nuestro comportamiento, que es la hipófisis, ¿no? Le dice, suelta las hormonas de defensa porque te están atacando. Y por eso hay un incremento en la presión arterial, por eso hay taquicardias, por eso hay la transpiración, la sudoración, ¿no? Las palpitaciones, los mareos, inclusive sienten hasta dolor de cabeza. Una reacción motora al estrés tenemos 2 maneras de reaccionar. O lo enfrentamos, o sea, voy a la pelea, voy a la lucha, o vamos a afrontar, que es muy distinto. Cuando yo afronto, mantengo la calma, la tranquilidad, observo, veo, analizo la situación y tomo mi decisión. Y eso tiene que hacerse en cuestión de segundos. Entonces, cuando hay una situación de estrés, yo tengo 2 alternativas. O salgo disparado, salgo huyendo, o me quedo para afrontar la situación. Si yo veo que la puedo afrontar, sí, puedo conversar con la persona, a pesar que está levantando la voz, porque no es la situación que levante la voz para poder conversar, yo le puedo permitir que se dé su tiempo para que baje la voz y podamos conversar, ¿no? Pero si yo no puedo afrontar esa situación, sencillamente voy a huir, salgo de la situación, salgo del lugar, ¿no? Entonces tengo 2 alternativas: o afronto o enfrento. Y cuando enfrento, me voy a ir al choque o me voy a ir a la huida, ¿no? Y en el aspecto cognitivo entra indudablemente lo que yo decía hace un rato, la capacidad de análisis,
¿no? Para ver si representa o si es relevante o irrelevante el quedarme para afrontar la situación. Si yo lo considero que no debería quedarme porque es una persona muy tóxica y lo único que va a hacer es hacerme sentir mal, entonces sencillamente me retiro, ¿no? Pido las disculpas del caso y me retiro. Lo cortés no quita lo valiente, por si acaso. Eso es muy importante. Además, en una situación de estrés, cuando alguien presiona a otra persona, uno tiene que ser muy asertivo. Asertivo implica defender mis derechos sin ofender o sin transgredir los derechos de los demás. Si alguien me pide algo, lo tiene que pedir de buena manera. No lo puede pedir de manera prepotente, no lo puede pedir de manera agresiva, ¿no? Y mucho menos de manera violenta. Entonces uno tiene que decirle un momento, ¿me está usted hablando o me está gritando? No, que así es mi voz. Lo siento mucho, no creo que así sea su voz. Yo percibo que usted me está gritando y uno sigue siendo asertivo, la otra persona se sigue alterando. Entonces uno tiene que ser muy asertivo y decir, bueno, cuando usted se tranquilice, lo conversaremos. En este momento me retiro para que usted se quede tranquilo y se conversará en otro momento. Y te retiras, no te quedas. No, no coges, disculpen el término, muchos de ustedes lo deben haber conocido o escuchado, ustedes no cogen la papa caliente de otro. Esta persona tiene su estructura psicológica quebrada y sencillamente quiere descobrársela con alguien, pues. Quiere que los demás también se sientan mal, porque él se siente mal. Entonces nos tira la papa caliente y si tú la agarras te vas a quemar. O sea, deja la papa caliente ahí, que se caiga, ya se verá. La otra persona es el responsable. Yo voy a conversar con alguien que quiera conversar, no con alguien que me quiera agredir, no con alguien que me quiera maltratar. Eso es muy importante, ¿eh? Muy al margen del tema jerárquico. Con mayor razón, si hay una jerarquía mayor, la jerarquía mayor tiene que respetar a la otra persona para poder decir lo que quiere. No porque yo sea tu jefe te puedo tratar como a mí me dé la gana. No es así. ¿Ya? Bien. Hay modalidades en el estrés. El estrés puede ser positivo y negativo, ¿no? También fue otra de las preguntas que les lancé al inicio. Se considera que es positivo o negativo dependiendo del efecto que produce la situación en la persona. Entonces, si yo converso con alguien que se pone algo agresivo, violento conmigo, me va a generar el estrés negativo que se llama distrés. Entonces, no me conviene, es una persona tóxica, me retiro. Pero si es alguien que me dice, mira, vamos a hacer este trabajo, lo que sí te voy a pedir es compromiso, porque acá sí vamos a trabajar 24/7, ¿no? Cosas por el estilo. Ay, a mí me gusta trabajar así, la adrenalina, que por aquí, que por allá. Entonces, ese estrés es positivo, ¿no? Porque voy a conseguir algo en lo que a mí me gusta hacer. Ahora, este estrés puede ser también agudo o crónico, dependiendo de la duración, ¿no? Entonces, mayormente cuando uno trabaja con personas que todo el tiempo no les satisface lo que hacen, va generando pues un estrés muy crónico, ¿no? Entonces no se puede trabajar con personas que nunca están satisfechas, ¿no? Es bien difícil trabajar con personas así, salvo que alguno de ustedes también sea igual y bueno, congenian pues, ¿no? Y ahí se dice de que una pena entre dos es menos atroz, pero es muy catastrófico, ¿no? Porque les hace daño. Emocionalmente les hace mucho daño. Muy bien. Veamos ahora estas modalidades de estrés, cómo va generando algunas alteraciones o algunas respuestas en nuestro organismo. Cuando hay eustrés, o sea, el estrés positivo, la persona se siente inspirada, tiene muy buenas relaciones interpersonales, su nivel de autoestima es alto, hay una estabilidad emocional y disfruta de la vida. Pues, ¿qué cosa te va a ocasionar o qué resulta cuando el estrés es positivo o llamado eustrés? Hay una mayor satisfacción en las personas, la gente se siente feliz, ¿no? Las personas que siempre están en eustrés van a tener una vida mucho más prolongada. ¿Por qué? Porque no hay una descarga de hormonas negativas en el organismo, como es la adrenalina. La adrenalina es una hormona que nos ayuda para defendernos cuando estamos siendo atacados.
Pero cuando alguien nos grita por un trabajo que tenemos que cumplir, hacer o nos presiona y soltamos adrenalina en nuestra sangre, esa adrenalina se acumula en órganos nobles como el corazón, el hígado, el páncreas, el estómago, y nos van generando todas estas alteraciones que hemos ido hablando, como las taquicardias, el sufrir de presión alta, el sufrir de diabetes 2, ¿no? Porque está comprobado que un alto índice de personas que sufren de diabetes 2 o prediabetes que le llaman, son altamente estresadas, tienen un alto nivel de estrés, pero estrés negativo. Entonces no pueden tener una vida prolongada. Y las personas se sienten muy bien, hay un gran bienestar cuando existe el estrés positivo. Los jefes pueden generar y estimular el estrés positivo. ¿Cómo lo van a generar? Cuando se reúnen con su personal, reconocen lo bueno que están haciendo, ¿no? Cuando alguien quiere llamar la atención a alguien, es importante hacerlo en privado. Y cuando empiecen a hacerlo, háganlo primero por la parte positiva. Mira, Julio, yo te estoy observando, tú eres un buen profesional, mira, tú has hecho este proyecto, has trabajado acá muy bien, saliste de esto, de lo otro, nos has ayudado en esto, en esto. Hagan todo lo positivo que esta persona tiene, resalten eso y entren ya a la parte que quieran llamar la atención para que mejore, empleen la palabra, sin embargo, estamos observando, o yo estoy observando, vengo observando desde hace 2 o 3 semanas, que tu motivación, tu interés personal ha ido bajando, ha ido disminuyendo. ¿Hay algún problema, hay alguna situación en la que yo te pueda ayudar? Y eso es muy distinto a que ustedes de frente vayan y lo pongan contra la pared y lo presionen y le digan que no sabe hacer las cosas, que por aquí, que por allá, ¿no? Entonces, la persona en vez de tener un estrés positivo, va a tener un distrés, va a tener un estrés negativo. ¿Y va a afectar qué cosa? Su autoestima. Y si afecta la autoestima de la persona, va a afectar las relaciones interpersonales. Va a hacer que esta persona se estanque, va a hacer que esta persona no quiera hacer las cosas y va a tener una vida sedentaria. Se levanta, se lava, se baña, se asea, toma su desayuno, se pone en la computadora y ahí sigue. Y termina su hora y se va. Y no hace las cosas como realmente quisiera, hacerlas de manera mejor. Entonces, utilicen ustedes el estrés positivo para motivar a su personal. Siempre rescaten lo positivo que tienen y luego entren a la parte que quieran mejorar, empleando la palabra sin embargo. O podrías hacerlo mejor de esta manera. ¿O qué te está impidiendo hacerlo mejor? Siempre es bueno conversar con las personas. Eso no quiere decir de que baje tu nivel jerárquico, ¿eh? No, muy por el contrario. Hacer reuniones. Los jefes tienen que ser unos líderes, pero unos líderes que empleen la democracia y que empleen la presión en el momento que se necesita presionar, no en el momento que no se necesita presionar. Entonces, las personas que sufren de estrés son personas que sufren de tristeza, están insatisfechas, ¿no? Se enferman porque empiezan a somatizar todas estas presiones psicológicas, afectan al organismo, afectan su estómago, afectan su corazón, afectan su hígado, su páncreas, empiezan a hacer gastritis, empiezan a hacer úlceras, a tener presión elevada, ¿no? Hay una, sufren de presión alta. Inclusive las personas que andan constantemente estresadas pueden fallecer. Por tanta presión se genera pues un infarto, que puede ser un infarto al miocardio, cuando es al miocardio es al corazón, o un infarto cardíaco, como también puede haber un infarto cerebral. Los infartos cerebrales son aquellos que vulgarmente, comúnmente lo conocemos como derrame cerebral. En la terminología médica se llaman ACV, A de accidente, A de accidente, C de cerebro y B chica de vaca, de vascular. Accidente cerebrovascular. Se rompió un vasito, una venita, o de repente no sabíamos, en los últimos 30 años, mucha gente está muriendo de aneurismas cerebrales, ¿no? Por las presiones a veces. Muy bien. Entonces, en resumen, el estrés viene a ser
si lo comparamos en el estrés a nivel laboral, vamos a decir que es un desequilibrio que se produce entre las demandas laborales y las capacidades y los recursos del trabajador para hacer frente a estas circunstancias, a estas situaciones. Lo vemos en el dibujo, la persona con tantos expedientes que tiene que ver, revisar, y el reloj que no para, indudablemente entra en situación de estrés. Muy bien, veamos ahora cómo el estrés puede estar generando una serie de reacciones. El estrés es un conjunto de reacciones a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel de comportamiento. Por ejemplo, cuando una persona está en estrés, ¿cómo reacciona de manera emocional? Si el estrés o si la situación le genera un estrés positivo, la persona va a estar motivada, va a estar conversando, hablando, va a estar alegre, se va a sentir feliz. Pero si la situación le genera insatisfacción, si la situación le genera presiones, entonces va a estar malhumorado, va a estar renegando, ¿no? Y lógicamente una persona que reniega tiene problemas de distracción, problemas en la alteración de la atención y concentración, de la memoria, entonces afecta el área cognitiva. ¿Tendrá problemas fisiológicos? Sí, porque al estar renegando todo el día, la presión arterial sube, se incrementan los niveles de azúcar, se incrementan también los otros niveles a través de colesterol, por ejemplo, triglicéridos, porque como entra en ansiedad, le llama a comer. Y mayormente lo que la gente come en ansiedad, come harinas, come cosas que no te alimentan, sino que cosas que por el momento te mantienen tranquilos, pero que se consumen rápidamente, ¿no? Entonces, consumen muchas harinas y empiezan a engordar. Ya tienen otro problema. Ya no solamente tienen presión alta, no solamente sufren de diabetes, sino también tienen sobrepeso. Y lógicamente el comportamiento se altera, sí. ¿Por qué? Porque de repente quiero hacer las cosas muy rápido, me tropiezo, soy un poco torpe para hacer las cosas, o entro en desgano, no las hago, las dejo para después. Ahora, todas estas reacciones están vinculadas ¿con qué? Con lo que nuestro entorno nos da. Este entorno puede ser a través de la organización, a través del área de trabajo, a través del puesto de trabajo y en el entorno de trabajo. Por ejemplo, en temas de organización. La organización hoy en día, por este tema de la pandemia, como ha pasado en muchas organizaciones, te mandan pues de vacaciones, ¿no? Y bueno, vacaciones prolongadas, otro mes más, otro mes, no importa, te adelanto las vacaciones del próximo año. Entonces, esa situación te mantiene a ti en estrés. Ahora, ¿puede haber un estrés en el área de trabajo? Sí, de repente te exigen que entres de una vez a trabajar y estés trabajando pues más allá de las horas que deberías de trabajar, ¿no? Habíamos hablado ya en la sesión anterior, uno tiene que organizar su horario. Si entro a las 8 de la mañana, calculo mis 8 horas de trabajo. Entonces, ¿a qué hora debo estar saliendo? Con mi refrigerio, con todo, 4 de la tarde, 5 de la tarde, muy bien, debo respetarlo. Y en ese tiempo debo cumplir. Ahora, puede ser que por ahí me pase media hora, 45 minutos o de repente una hora. Si es que así lo exigen las situaciones, ¿no? Si no manejo bien esas situaciones, voy a entrar en estrés. El puesto de trabajo también genera estrés. De repente yo estoy sobrecalificado para lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ya la primera semana ya lo terminé todo el trabajo del mes. Ya me siento aburrido para la segunda semana porque ya lo hice, ¿no? Entonces, cuando hay una sobrevaloración en el puesto. También hay una infravaloración en el puesto, cuando de repente no conozco muy bien cómo son las funciones que se deben hacer. Ahí también entro en estrés, ¿no? Y el entorno de trabajo está referido al clima laboral. Si trabajamos en un ambiente donde la gente es muy discriminadora, la gente es argollera, si yo no encajo, lógicamente me van a vapulear, me van a hacer bullying y, bueno, en los trabajos se llama moving, ¿no? Entonces, al estar bajo los efectos del moving, no voy a poder trabajar adecuadamente, voy a entrar a estrés, ¿no? Muy bien. Hay otros factores como consecuencia del estrés, ¿no? Vamos a tener nosotros situaciones que están relacionadas con el entorno de trabajo, con el puesto de trabajo y la organización, y era lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Todos estos
niveles nos van a generar estrés. Y aparecen también otros factores que son los factores psicosociales, ¿no? Los factores psicosociales que muchas veces nosotros no le tomamos importancia. Hoy en día, y por un tema de ley, todas las organizaciones tienen que hacer una evaluación de su personal sobre estos factores psicosociales y cómo está afectando su trabajo. Entonces, hay que relacionarlo con el entorno, ¿no? Entonces, básicamente, estos factores de riesgo psicosociales están vinculados a cómo me llevo yo con la organización, a cómo yo me estoy relacionando con la administración, con el sistema y los procesos de trabajo y la calidad de las relaciones humanas. Un factor de riesgo psicosocial, por ejemplo, es el horario. Yo debo tener un horario y dentro de ese horario, ahora que es remoto, uno tiene que tener en cuenta, pues, por ahí nos decían en la encuesta anterior, cómo hacer algunas pausas activas. Entonces, después de una hora y 5 de estar trabajando en la computadora, lo ideal es levantarse por unos 5 minutos, distraer la vista viendo otras cosas o descansando, ¿no? Revisando otro tipo de información, pero que no sea a través de la máquina, porque el reflejo de la máquina, por más que tengan protector, siempre va a fatigar la vista. Entonces, uno va a empezar a terminar estresado, ¿no? Entonces, importante manejar los factores de riesgo psicosocial. Otro factor de riesgo psicosocial es el tema de que hago mi trabajo remoto, estoy en casa trabajando, pero a la vez estoy ausente en mi casa porque no tengo tiempo para dedicarle a la familia, ¿no? Pero si estoy todo el día acá, pero es que no te organizas y hay que organizarse, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo los factores psicosociales generan estrés. Por ejemplo, cuando la organización tiene un crecimiento económico. Al haber un crecimiento económico, indudablemente se abren más áreas de trabajo, ingresa más personal, hay un progreso en la parte tecnológica. Ya tenemos que empezar a comprar las computadoras o los sistemas de última generación, ¿no? Entonces, y eso aumenta que también tu trabajo, que te empieces a capacitar un poco más, y hace que tengas un aumento en la productividad. Y si no sabes manejar esta situación, lógicamente te va a ir afectando. Ahora, la estabilidad de la organización también afecta psicosocialmente al trabajador, ¿no? Pues hay organizaciones, hay empresas que por este tema de la pandemia han ido restringiendo sus actividades, han ido perdiendo clientes y lógicamente no pueden tener una gran carga de personal, ¿no? Y entonces han ido mandando personal a descanso, han ido mandándolo a vacaciones, los han ido mandando de repente ya a un descanso casi ya definitivo, y en otros pues han habido despidos, ¿no? Entonces son situaciones que está afectando no solamente a nuestro país, sino es a nivel mundial, ¿no? Es algo que es a nivel mundial. El clima organizacional también es otro riesgo de factor psicosocial, ¿no? Si yo estoy en un clima organizacional muy estresante, lógicamente vamos a tener problemas, ¿no? De estrés ahí. Bien, vamos a ver otros factores como es el tema de las circunstancias familiares o de la vida privada. Si yo no tengo bien organizado mi vida privada, ¿no? O mi vida familiar, no la separo bien de mis funciones en el trabajo, en casa, se van a generar una serie de conflictos. Y ustedes lo aprecian mucho, lo vimos en la semana pasada, cuán desigual era el trato que recibía una dama de un caballero, ¿no? En otras palabras, el trato de un hombre hacia una mujer. La mujer, aparte de trabajar, también está trabajando en casa, pero tiene su labor, ¿no? Con la empresa. Una vez que termina la labor de la empresa, tiene que empezar a hacer las actividades del hogar, ¿no? Y todavía ver a los hijos. Entonces, mientras que la mayoría de varones, por nuestra cultura machista, nos dedicamos al trabajo, ya son las 8 de la noche, ya terminé de trabajar, voy a descansar, ¿no?
Y si la esposa te pide que lo ayudes en la cocina, a lavar los platos, a ordenar o a servir la comida, ay, estoy cansado, mujer, no ves que trabajo todo el día, ¿no? Y eres hasta un poquito egoísta porque no te das cuenta que la balanza se inclina más a tu favor que al de ella, a pesar que ella tiene más carga, ¿no? Porque ella, aparte de la carga laboral que tiene con su trabajo, también tiene la carga en el hogar y la carga también en la crianza de los hijos. Por eso es importante en estos tiempos de pandemia que compartamos estas situaciones y aprendamos, vamos a aprender. Vamos a tener indudablemente situaciones en que nos va a generar algún conflicto con la pareja, con la esposa, los hijos, pero conversando se van superando este tipo de situaciones, ¿no? Y luego va a quedar un aprendizaje. Otro factor psicosocial es la nutrición. Es importante nutrirnos adecuadamente. No se trata de comer por comer un pocotón, no. Hay que comer, como les enseñé en la presentación anterior, esas dos figuras, ¿no? Una persona obesa y una persona atlética. La persona obesa en el desayuno era enorme el desayuno. El almuerzo seguía siendo también bastante y en la cena también bastante. Mientras que el atlético era poco en el desayuno, en el almuerzo era sustancial y en la cena era mínimo, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a mantener una salud física y lógicamente también una salud emocional. Si se tienen que trasladar a la oficina, bueno, ahora que están haciendo trabajo remoto, muy poco se hace esto ya, pero aquellos que viven pues en los conos, es bastante difícil, a pesar que los transportes se han ido modernizando y avanzando, pero aún así se pasan 1 o 2 horas en el bus, ¿no? En el transporte. Indudablemente que la educación, la vivienda y la salud también son factores de riesgo psicosocial. Si yo no tengo una buena formación académica, voy a tener limitaciones para poder afrontar estas situaciones. Si yo vivo en una casa donde estamos todos hacinados, donde no tenemos espacio, lógicamente eso también afecta. ¿Por qué? Porque de repente no duermo bien, no estoy descansando mis horas como debe ser. Y si tengo algún deterioro en mi salud, lógicamente que esto también va a afectar no solamente mi desempeño físico, sino también mi desempeño psicológico, porque al no rendir como debo rendir, afecta mi autoestima. Y lógicamente cuando se habla de seguridad en el empleo, no solamente en mantener el empleo, sino más bien en las medidas de seguridad en cuanto a cómo yo debo tener instalada mi equipo de trabajo, ¿no? Si los enchufes están adecuadamente colocados, no debo tener tazas o vasos muy cerca de los equipos eléctricos, ¿no? Entonces, para evitar un derrame y puede haber un cortocircuito, ¿no? Entonces, esas son algunas de los factores psicosociales. Muy bien. Dentro del estrés hay un extremo que se llama el síndrome del estar quemado por el trabajo o también el síndrome del burnout, ¿no? O burnout, que le llaman, ¿no? De estar fuera, estar quemado. Entonces, allá en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud, exactamente el 25 de mayo, declara de que el síndrome de estar quemado por el trabajo es una enfermedad ocupacional. Hay una serie de enfermedades ocupacionales. Esta es la única enfermedad ocupacional que es válida para los seguros. Si alguien sufre de depresión, que va a ser un tema que vamos a tocar después, la depresión no está considerada como una enfermedad ocupacional. Y en nuestro país, el porcentaje de personas que entran en depresión es alto. Entonces, hay muchas personas que por depresión dejan de trabajar, pero ante el seguro le ponen otro diagnóstico para no afectarlos, cuando debería de realmente ponerse el diagnóstico de depresión. Y acá pues hay todo un tema que tienen que hacer los congresistas, ¿no? Desde que salga la ley de que realmente la depresión es una enfermedad ocupacional. Hay un país en Europa, creo que es Suiza,
el que lo considera como enfermedad ocupacional, ¿no? Inclusive ahora el COVID no es considerado como una enfermedad ocupacional en nuestro entorno. Sin embargo, la legislación argentina ya desde el año pasado, ya va a tener ahora en el mes de abril, va a tener ya un año, sacaron de que el COVID era una enfermedad ocupacional y como tal debía tratarse, ¿no? Entonces, el síndrome del estar quemado, en el Código Internacional de Enfermedades llamado CIE 11, está incluido, ya fue incluido. En el CIE 10 se pretendió incluir, pero como no estaba la determinación de la Organización Mundial de la Salud, lo han considerado en el CIE 11. Sí, doctora Guamán, ¿usted quiere participar? Dígame, por favor. ¿Había una intervención? No, señor Pablo, ¿me escucha? ¿Me escucha? Perdón, ¿no le escucho? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿aló? ¿Aló? Sí, señor, buenas tardes. En relación a la infección por normativa actual de Perú. Sí. Perdón, no le escucho, se escucha entrecortado. La enfermedad profesional. A ver, ¿ahora sí me escuchan mejor? Sí, ahora sí le escucho mejor. Dígame. Sí, en relación a la enfermedad del COVID como enfermedad profesional, aquí en Perú, como en muchos países, incluyendo Estados Unidos, o contacto directo con Olga, no te escuchamos bien, se corta. confirmados, como estas personas de salud que Olguita, también puedes dejar la pregunta tal vez escrita para continuar y la respondemos al final o la intervención porque no se te escucha muy bien. Carlos, por favor, continuemos mientras Olga nos deja la intervención escrita mejor, ¿sí? El ocupacional derivado del estrés crónico en el trabajo debe aplicarse como parte de las experiencias de la vida laboral. Eso es algo muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar también que hay algunas consecuencias tanto en la condición física como en la condición psicológica. Y a este respecto, hay un autor, Salvaglioni, que menciona lo siguiente. Hay alteraciones físicas como el hipercolesterolemia. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que ahí sufre de colesterol alto, diabetes tipo 2, como les iba mencionando, aparecen las enfermedades coronarias, ¿no? Hay dolores musculoesqueléticos, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales. Estos se pueden ir haciendo crónicos y lógicamente la persona está en constante estrés, ¿ya? En cuanto a los aspectos psicológicos, una de las primeras reacciones es el insomnio, ¿ya? Que a veces se da a los inicios de los cuadros de depresión. Hay trastornos también de tipo mental. Entonces, hay personas que por una situación de estrés pueden desencadenar un cuadro de una psicosis, ¿no? O puede ser el detonante para un cuadro de reacción esquizofrénica, ¿no? Pero ya son patologías que ya se han ido elaborando en casa, se han ido estructurando en la casa. Y simple y llanamente en el trabajo se desbordan porque no saben controlar las situaciones.
Hay insatisfacción laboral en estas personas, hay ausentismo laboral y también hay algo que de repente ustedes pueden escuchar por primera vez, que es el presentismo. El presentismo está relacionado a que la persona no se siente en condiciones para ir a trabajar, puede hacer que esté siendo obligado a ir a trabajar o tiene él mismo, se obliga él mismo a ir a trabajar, pero en el lugar de trabajo lo que hace es no hacer el trabajo, se dedica a pensar en el problema y dedica más parte de las horas del día a buscar de solucionar el problema que a hacer sus labores ocupacionales, ¿no? Muy bien. Dentro del síndrome de estar quemado por el trabajo, ¿cuáles son las profesiones más propensas a tener este tipo de situación o de cuadro? Básicamente, hoy en día, en estos momentos, los trabajadores de salud, los que están en la primera línea, llámense médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, aunque ustedes no lo crean, los psicólogos están trabajando en ese sentido, en los hospitales generales y en los hospitales nacionales, ¿no? Están ellos atendiendo no a la persona que tiene el COVID, sino a los familiares y atendiendo a los profesionales de primera línea, porque ya van haciendo estragos, el estrés ya va haciendo estragos en estas personas, ¿no? Y ahí está el tema, pues, de trabajar con ellos en la parte psicológica. Personal de laboratorio también está altamente expuesto a sufrir de estrés por el síndrome de burnout. Los policías, las Fuerzas Armadas, los bomberos, los trabajadores de turno noche, ¿no? Sobre todo en el tema de lo que tienen que ver con el área sanitaria. Se considera que los pilotos y tripulaciones aéreas, pero como han estado últimamente en tema de nadie viajar, entonces por ahí no están, digamos, por estos momentos sufriendo esta situación. Pero si tuviéramos llevando una vida totalmente sin el problema del COVID, sí son expuestos a este síndrome, ¿no? Muy bien. Y también todos los cargos de elevada responsabilidad. Aquellas personas que trabajan en los call centers, por ejemplo, también son muy propensos a sufrir de el síndrome del quemado por el trabajo. O cualquier trabajo que sea sometido a constante estrés, ¿ya? Muy bien. Dentro del estrés también se debe de considerar el estrés postraumático. Esto es algo también importante. Ya desde el año 2010, la Organización Mundial de la Salud propone que el estrés postraumático se incluya como una enfermedad profesional, ya que se ha hecho frecuente en contextos laborales, sobre todo cuando alguien sufre un accidente. Entonces, las personas que sufren accidentes, ¿no? Tienen estos flashes, le llaman el flash del estrés, ¿no? Entonces, datos del estrés postraumático en el trabajo es cada vez mayor posterior al accidente y asociado a efectos a la exposición de riesgos psicosociales como la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual, ¿no? Esto lo habla, pues, Terani en el 2004 y lo reitera en el 2010. Miren, muchos de nosotros, y estoy viendo casos ahorita por temas con otras organizaciones, estoy viendo casos de acoso, no solamente laboral, sino ya el acoso sexual. Y aquí llamo un poco a la reflexión a aquellos que si sospechan de alguna situación de esta, afrontar la situación y hacer la denuncia, ¿no? Porque quien queda muy afectado es la parte de la dama, de la mujer, que es la que sufre toda esta situación, ¿no? Entonces, mientras no nos pase a nosotros, mientras no nos pase a un familiar, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Pero no debe ser así. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de esta situación. Entonces, muchas veces por el tema del trabajo se aprovechan y ocurren estas cosas, ¿no? Lo estoy viendo en algunas organizaciones que tienen trabajos en provincias, en regiones. Y ellos lo ven como algo muy natural, pues, porque es el tema del machismo, ¿no? Y entonces no lo ven como que es un delito. Y no saben que realmente eso es un delito. Y las organizaciones tienen que defender, pues, a sus colaboradores, a sus trabajadores, como debe ser. Hay organizaciones que tratan de
de no, disculpen el término, de no levantar mucho aspaviento sobre estas situaciones porque me afecta como empresa, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es poner las cosas las barbas en remojo, como tiene que ser, y sancionar a quien tiene que ser y como debe ser, ¿no? Porque no es correcto que ocurran estas cosas. Muy bien. Otra de las situaciones que se da en el estrés postraumático es un estrés postraumático secundario. Hay personas que observan a otra persona sufrir y psicológicamente, llamémosle así, psicológicamente hay un contagio. Entonces, esa respuesta emocional de la otra persona yo la adopto, ¿no? Y me pasa a mí. Entonces, a eso le llaman el estrés postraumático secundario. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros manejar el estrés? ¿Qué debemos hacer o cómo podemos hacer para manejarlo? De manera individual, primero, nosotros tenemos que fijarnos objetivos y estos objetivos tienen que ser reales y factibles de conseguir. No podemos ponernos un objetivo que no lo vamos a alcanzar. Planteémonos objetivos pequeños para irlos alcanzando poco a poco y después ya un poquito más elevados y no sentirnos pues frustrados al primer intento. Desarrollemos conductas que neutralicen las consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que esta situación me estresa, ¿qué debo hacer? Me levanto, salgo, miro, me distraigo, pienso en otra cosa y no pienso en lo que va a venir. Hay algo que siempre lo escuché hace muchos años en personas antiguas y al primero que se lo escuché fue a mi bisabuelo. Tuve la oportunidad de conocerlo. Él me dijo, ¿en qué estás pensando? Tengo un problema, le dije. Yo era muy pequeño, tendría como 11, 12 años. ¿Y cuál es ese problema? No, no te lo puedo decir, le dije yo. Ya. ¿Pero tiene solución? Sí, sí tiene solución. ¿Y entonces de qué te preocupas? No, es que de repente, bueno, y si no tuviera solución, ¿qué harías? No sé. Bueno, pues si no hay solución, buscaremos una alternativa por ahí. No será la perfecta, pero se va a buscar una solución. Así que en este momento haz lo que tienes que hacer y no te dediques a seguir dándole vueltas al asunto. Porque eso se llama rumiar, ¿no? Así como los animales, como el caso de las vacas, que regresan al alimento, están rumiando el problema, ¿no? Regresa. Mientras estoy haciendo algo, desapareció. Cuando tengo la mente libre, regresa el problema y empiezo a rumiar la idea de que no me está haciendo bien las cosas y eso me deprime. Y en la persona que se deprime y hay rumiación de ideas de quitarse la vida, eso es muy peligroso, porque esas personas van a intentar quitarse la vida. Entonces, cuando hay rumiación de suicidio, hay que intervenir inmediatamente. Entonces, no hay que estar con la idea. ¿Hay solución? Sí la hay. Entonces, tranquilo, no te preocupes. Si no la hay, igualito, no te preocupes, ya buscarás una solución paliativa. Entrenamiento en el abordaje de conflictos. Entonces, uno debe de entrenarse, ¿no? A través de esta filosofía rápida de afrontar las situaciones. ¿Hay solución? Sí, muy bien. ¿No la hay? Busquemos una alternativa. Lograr que este manejo sea eficaz, ¿no? En cuanto al manejo del tiempo. Manejemos nuestro tiempo de manera eficaz. Hay que desconectarse del trabajo fuera de la oficina, ¿no? Fuera de la jornada laboral. Entonces, yo me debo de, ahora ya en mi casa, como les dije yo la semana pasada, ubiquen su centro de labor en un ambiente y a ese ambiente solamente entran para trabajar. No pueden utilizar ese ambiente para otra cosa, porque si no, utilizan ese ambiente para hacer también su vida social y entonces ahí vienen las confusiones. Dejé mi oficina y salgo a otra parte de la casa para hacer mi vida social con la familia. Hay que practicar técnicas de relajación. Ahora vamos a darnos unos minutitos, unos 5, para poder enseñarles una técnica muy rápida que quedó pendiente de la semana pasada. Hay que tomar pequeños descansos durante la jornada. Era lo que yo le decía. Después de 1 hora y 5, 1 hora y 10 minutos, podemos pararnos y hacer unos movimientos flexionando brazos, piernas, movimiento de cuello. Eso ayuda. Muy bien. Ahora, ¿y cómo podemos nosotros manejar el estrés a nivel grupal? ¿No? A ver, vamos a ver. A nivel grupal, lo que tenemos que hacer es, básicamente, fomentar, ¿no? Y básicamente fomentemos nosotros
la interacción con el grupo. Importante nosotros manejar una comunicación muy abierta con todos los miembros del grupo. Eso también fue una de las preguntas que hicieron en la encuesta. ¿Cómo hacer para interrelacionar con mi grupo de trabajo si no los veo? Bueno, programen una reunión Zoom y ahí pueden interactuar, ¿no? Otra de las cosas es, en grupo tenemos que apoyarnos. No podemos dejar de apoyarnos. Es importante, el trabajo en equipo sigue siendo el mismo, estando dentro de la oficina como fuera de la oficina, ¿no? Y sobre todo, recuerden, el trabajo en equipo es un trabajo que todos lo debemos hacer. Así como decía los tres mosqueteros y D'Artagnan, todos para uno y uno para todos, ¿no? Entonces, es importante esto. Y vamos a ir fortaleciendo nuestros vínculos sociales en el grupo de trabajo, ¿no? No pierdan la costumbre que se tenía en la oficina. Salúdense por el día del cumpleaños, ahora que viene el 14 de febrero, por el Día de la Amistad, mandándonos tarjetitas, ¿no? Es una forma de hacer más fuerte el equipo. Muy bien. ¿Y cuál debe ser el manejo a nivel organizacional del estrés? ¿Cómo debe manejarse? Básicamente hay que potenciar la comunicación vertical de manera ascendente y descendente. O sea, está bien, yo soy el líder, yo soy el jefe, yo me comunico hacia abajo con mis subordinados, pero también permitirles que ellos también expresen lo que sienten, lo que desean saber y cómo deben de saber ser escuchados, ¿no? Importante. Era una de las cosas que habíamos mencionado en la reunión anterior. Hay que estar siempre al tanto de nuestros colaboradores. Hay que reestructurar y rediseñar el puesto de trabajo. Hoy en día, con esta situación de la pandemia, se han reestructurado algunos puestos de trabajo. Se están delimitando los estilos de dirección y de liderazgo de manera clara. Es importante, ¿no? El líder tiene que ser muy claro con las cosas que menciona y las cosas que dice. No lo podemos dejar de comunicar como debe ser. Nada de comunicaciones ambiguas, totalmente transparentes debe ser. Hay que desarrollar algún programa de salud ocupacional. Es importante. Escuchaba a unas aseguradoras que, y era lo que también les mencioné a ustedes, si ustedes tienen un accidente en su casa, en sus horas de trabajo, ese es un accidente de trabajo. O sea, no es que estés en tu casa y tienes el accidente, es un accidente de casa. No, estás en horas laborales, es un accidente como que si te hubiera ocurrido en la oficina o en el trabajo. Y se debe considerar así. Muy bien. Desarrollar un sistema de recompensas justo, ¿no? Cuando se hacen las evaluaciones de clima laboral, muchas de las organizaciones tienen resultados un poco bajos en esta área, en este aspecto, ¿no? De que sus colaboradores se quejan de que no reciben una recompensa justa por el esfuerzo que ellos desarrollan. O sea, no necesariamente tiene que ser de tipo pecuniario, no necesariamente tiene que ser de tipo dinero, sino un reconocimiento al esfuerzo que hacen, que es lo que se pide. Cada uno de nosotros nos sentimos muy felices y contentos si nuestro jefe o nuestro gerente se nos acerca, y bueno, cuando estábamos en trabajo presencial, ¿no? Se nos acerca y nos dice, oye, Julio, qué bien estás haciendo tu trabajo. Hemos recibido un reconocimiento por parte del cliente en que se ha cumplido a tiempo con lo que nos ayudaste. Ese tipo de conversación con el colaborador sirve como una gran inyección de motivación y la persona se va a sentir orgullosa de trabajar en una organización donde le reconocen su esfuerzo. Este señor va a conversar toda la semana, todo el mes sobre esa interacción que tuvo con su gerente. Otra de las acciones que se debe hacer es la formación de mandos intermedios y de directivos. Hay que ir formando a las personas en temas de liderazgo, en trabajos de equipo, en comunicación asertiva y valoración y respeto de los colaboradores. Eso es algo muy importante. Muy bien, ahora por unos minutitos se les va a pasar un video sobre la fisiología del estrés y luego entraremos rápidamente a hacer un ejercicio de relajación a través de la respiración. Muy bien, pasamos a ver el video, por favor.
Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden tratarse y de continuo despierta el temor innecesariamente.
Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Es como un triángulo equilátero. Nuestra salud depende del alma y del vigor que tú has dado. ¡Ay! Recuerda que tienes disponible el canal de orientación psicológica Bien Sentir para tus dudas o consultas emocionales.